catador de castas, Nahuel. Catador de casta. Bueno, a ver, primero vamos a definir qué significa casta, ¿no? Claro. Bueno, Sí. casta en latín quiere decir puro, ¿sí? Y casta también significa un grupo que está separado, que tiene ciertos privilegios, que tiene cierta pertenencia exclusiva que lo difiere del resto. Y también desde el punto de vista histórico, las castas se utilizaban para hablar del sistema social y político de la India, ¿sí? Las castas en la India tenían que ver con esas castas hereditarias en la cual vos nunca podías trascender porque si nacías de una casta te morías en esa casta. No había censo social, entonces esa idea de la casta estratificada, hereditaria, sin movilidad social, era aquel grupo del cual a partir de los linajes o de determinadas cuestiones no se podía uno mover. Y obviamente que hay distintos tipos de casta, ¿no? Está la casta militar, está la casta económica, está la casta religiosa, ¿sí? Se utiliza, es un término que con el tiempo se fue utilizando para hacer referencia a lo que podríamos decir las élites, ¿no? Sí. Ahora, siempre el concepto de casta estuvo asociado, lo asociaban en los proyectos populares justamente para hablar de esa élite que estaba ajena, alejada de las necesidades de las grandes mayorías. En un momento Miriam Bregman habla de Vox. Bueno, ¿qué es Vox? Un partido de ultraderecha. ¿Qué hizo Vox? Le choreó el concepto de casta, se apropió el concepto de casta que lo usaba ¿quién? Podemos, Pablo Iglesias y Nígo Errejón, cuando estaban juntos. Y Podemos arranca con la idea, cuando irrumpe en la política española, hablar de la casta haciendo referencia justamente al Partido Popular, ¿sí? Que era el PP, ¿no? Porque tenía que ver con esta idea de, bueno, romper con la casta era romper con esa élite que se perpetuaba en el poder en España, ¿no? Entonces, ¿qué me parece? ¿Por qué me parece muy interesante esta parte del debate? Bueno, me parece primero, porque hay algo que empezó a hacer la derecha, o esta ultraderecha, o nueva derecha, como lo llamamos, que es apropiarse de los sentidos de las cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué utiliza ahora la casta Milei? Para lo de la política, pero también en muchos lugares estas derechas utilizan la casta LGTB, hablan de la casta LGTB. ¿Para qué? Para criticar lo que ellos denominan el marxismo cultural, que a su vez tiene que ver con la ideología de género. Empezaron a utilizar la palabra casta, vos fíjate qué perverso, una palabra que históricamente se ha utilizado para hablar de los poderosos, para hablar de las élites, etcétera, se utiliza para decir la casta LGTB, la casta de la política, que en los términos de Milei sería la casta antipolítica. Y vos fíjate que cínico, Dani, Antonio, porque esta idea de la casta, cuando no hay nadie que sea más de la casta que Milei o Esper. ¿Qué es lo que le dice Miriam Bregman con mucha razón? Bussi no es de la casta, un tipo que es dictador, que apoyó la dictadura. Sí. La monarquía que defiende Vox no es de la casta. Entonces, la casta económica, la casta del poder económico es del cual nunca habla. Entonces, esta paradoja son de la propia casta y sin embargo critican a esa casta. Pero bueno, para redondear la idea era entender el significado y cómo fue sufriendo estas mutaciones, podríamos decir, a lo largo del tiempo. Y sí me parece que hay algo que es clave, que no es regalar el concepto de casta a esta ultraderecha, porque justamente no hay nada más casta que la ultraderecha. Bueno, Patricia Bullrich, por ejemplo, Milei a los abrazos hace un tiempo con Patricia Bullrich, diferenciándola y sacándola de la casta política cuando recién Antonio traía el recuerdo. Bueno, Patricia Bullrich es del sector político de toda la vida, ¿no? Pero bueno, también esto de apoderarse de los conceptos me parece muy interesante, porque así como casta podríamos hablar de libertad, podríamos hablar de cuántos más, ¿no? Que se repiten, pero no se analiza demasiado de lo que significan. Recién Nahuel hablaba de la relación de Milei con Vox, que hablan de castas, por supuesto. De hecho, en España sabemos que Vox en Madrid ha ganado las elecciones. Patricia Bullrich la felicitó en su momento en nombre de la libertad. Pero ¿qué está ocurriendo justamente en España y a raíz de lo de Vox? Censuran libros. Está ocurriendo eso. Una jueza ordenó retirar todos los libros de temática LGBT de una ciudad, la ciudad de Castellón. La municipalidad los había donado a 11 bibliotecas que eran para los colegios, donde por supuesto estaban organizados según edades y demás cuestiones. Pero ¿qué señala Vox en línea con lo que decía Nahue? Son libros con ideología de género. No está cumpliendo con la libertad de género, dicen ellos. Ya hablar de ideología de género como si fuera una ideología, por supuesto, es algo que está discriminando, es un grave ataque a la democracia, un grave ataque a la libertad de expresión, porque están censurando libros. De hecho, uno de los libros más conocidos es el de Bruno Bimbi, un periodista que tiene de nombre El fin del armario, que en realidad lo que incentiva es a los jóvenes un poco a esto de salir del closet, a cómo luchar contra las discriminaciones y demás cuestiones. ¿Y por qué digo que está en línea con Vox? Porque en realidad esto lo pidió una asociación cristiana que justamente tiene una relación directa con el partido político Vox. Pero fíjate un dato cortito, ¿no?
Vox es el franquismo puro. Lo primero que hizo Franco fue quemar libros. Bueno, y la cantidad de hechos delictivos que están ocurriendo contra homofóbicos, digamos, ¿no? Bueno, En Madrid, que ha aumentado muchísimo desde Y que este acuérdense, partido político existe. los homofóbicos echados por Franco en España, ¿no? Y bueno, y la persecución a los judíos y tantas cosas más. ¿Sabés que me quedé pensando? Hay una película india que se llama Tigre Blanco. La vi. Sí, justamente habla de las castas, ¿no? Y justo estaba Pitu acá y contaba lo que le pasaba cuando iba a buscar laburo, lo que contaba de la botella, lo que contaba de eso, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué pensará Javier Milei cuando ve a un pibe de un barrio social que busca laburo, que no consigue laburo, que tiene los problemas que tuvo el Pitu, porque no es el Pitu solo que atravesó ese problema. Yo también provengo de un barrio popular y conozco muchos pibes que tienen ese tipo de problema, que terminan después trabajando en lo que es algo ilícito, y eso duele mucho. Por eso es lamentable que se hable de esa forma y se genere esa diferencia y con los pibes de los barrios populares, que son Sí, que muchos, tienen que ¿no? mentir en el currículum. Sí, porque- Yo no le doy tanta trascendencia a Milei. este muchacho, ¿eh? No. Dásela porque tienen 13% de los votos. No es nada, en la ciudad de Buenos Aires. No importa. No, en la ciudad de Buenos Aires. Pero Digo, eso, creo que pero es una- creo que es así una empezó expresión- Vox, ¿eh? Y un No, Bolsonaro. pero no tenés Y las Bolsonaro bases. empezó como concejal. No tenés las bases de Vox acá, no las tenés. La derecha es bastante más inteligente. Que, digamos, a la derecha le es mucho más efectiva Vidal, que disimula su monstruosidad, cada vez menos, como decían ustedes al principio, que Milei. Milei es la expresión de la antipolítica, nada más, porque aparte cuando habla no puede sostener dos ideas. Yo estoy convencido que es Fernando, una no expresión... subestimes, no lo lo subestimes. Yo coincido A con mí lo no- que vos decís. La derecha y la derecha peligrosa es más sofisticada, por supuesto. Yo no sé. Hace más que repetir casta en un debate. Pero atención, a mí me parece que pasó algo gravísimo en el debate y que sin embargo no tuvo repercusión. Y fue lo que denunció Miriam Bregman. Leandro Santoro la apoyó y dijo, es absolutamente cierto lo que está diciendo. Y es que Milei, cuando no están prendidas las cámaras, porque de algo se cuida evidentemente, les dice zurdos de mierda cuando se los cruza. Y me parece que es un límite que en la política no debe permitir. Así como permite que Fernando Iglesias insulte mujeres y las menosprecie, las destrate por las redes también. Es cierto lo que vos decís, es verdad, la derecha más complicada es más compleja y tal vez ni siquiera lo vemos. Yo creo que es una Pero lo que expresión- vemos yo creo también que es una ¿sabés qué peligroso. pasa, expresión- ¿eh? Es una Fer? expresión Que- social. Preguntale a Roca, preguntale a Techín si confía en un tipo como Milei. bueno. No, pero eso está bien. No pero le sirven, hay- no le hay una- sirven. yo Son payasos comparto mediáticos. lo que vos decís, Fer, pero creo que hay una cosa. El problema de esto no es solo cuántos votos saca. Milei puede sacar capaz toda su vida acá lo que 13%. El problema es cómo te va instalando una agenda política. Totalmente. Cómo te Pero va lo que instalando en el Milei Porque sentido así se común. empieza. Pero lo que Porque- Milei y lo que expresa está bien. estuvo a lo largo de la sí, historia. fue no es Paz, nada sí, fue se Aldo empieza. Rico, No es nada fueron novedoso. otros. Pero sí, bueno, pero lo que pasa es que hay un cambio geopolítico que a nivel mundial hoy el mundo está teniendo más salidas por derechas que por izquierda. Y hay que lo financia. Estamos, Pero no con esta puede derecha. no Hay ser que esa derecha la que subestimarlo. gobierna, Pero eso lo financia, pero Fer. sí en materia de Bolsonaro. disputa cultural te va, y por eso yo insisto en esta idea. Mi tía puede votar al frente de todos y cada día está más facha. Y puede votar al frente de todos. No es solo un problema de a quién votás, es un problema de cómo se empieza en el sentido común empezar a legitimar o naturalizar determinadas Claro, prácticas. eso es Si lo una que- democracia naturaliza la práctica de muchas de las que dice Milei, esa democracia cada vez empieza a ser más Esa de es baja otra- intensidad. esa es otra discusión. Eso es lo que bueno, pero decía. eso- No, pero está sí, dentro, pero de acuerdo, porque dentro siempre hay de- un mascarón de proa, siempre hay un mascarón de Pero proa. siempre va a haber uno que va a ser más Claro, burdo, y después más vas a buscar al extremo, otro, y después te empiezas a seguir. Eso es lo que decía Dani, en realidad es un poco lo mismo, porque lo que se naturalizó en este caso, es lo que explica Nahuel, fue lo de zurdos de mierda, porque ¿qué eran las notas? Miriam Bregman le negó el saludo a Milei. No era Claro. tipo que Milei se había sobrepasado al decir zurdos de mierda. Es una construcción mediática, que no le estoy quitando valor en términos de lo que representa. Representa una porción de la sociedad reaccionaria a todo. No tiene estructura política para crecer, Milei. Ahora vamos a escuchar economistas más de Pero derecha, más de izquierda. hoy. No, bueno, yo creo Hoy. que no tiene base social. Pero a ver, a Milei lo Quiero siguen decir, chicos jóvenes. Milei es dice... el peligro. A ver, Milei dice... Cantidad de chicos jóvenes, ¿eh? Dani, vos citabas recién que que Miriam dijo, fuera de cámara me dice zurdo de Sí, mierda. sí. Está bien, Milei te dice zurdo de mierda y Mirta Legrand le decía a Néstor Kirchner a Cristina, se viene el zurdaje. Fer.
piensan lo mismo, pero el estilo de derecha Bueno, que no, pero funciona... pará. Sí, Hiciste pero un buen ejemplo. Ese no, ejemplo pero de quiero Mirta decir, Legrand ¿qué es la fue hace un utilidad? tiempo. Fue No, hace un no, tiempo. pero ¿qué es la Y yo no utilidad sé para si el hoy se modelo? permite que diga cualquier cosa No. en los medios de comunicación, ¿por qué cualquier lo persona. echa? ¿Por qué? A mí me preocupa que Milei vuelva a correr ese límite. Milei, digo, Fernando Iglesias y todos los que lo hacen. ¿Por qué la justicia que metió preso a Lula en Brasil para darle lugar a Bolsonaro libera a Brasil? Porque Bolsonaro se radicalizó tanto que pone en riesgo la propia estructura y hasta el propio establishment de derecha de Bueno, hizo Brasil. bastante daño, sin embargo, ¿Por qué los durante Estados este Unidos, tiempo. por qué los Estados Unidos se entendió que se le acabó el tiempo atrás? llegó a presidente. Porque Bueno, se generó claro. una automovida dentro del Capitolio. O sea, Claro, Bueno, pero pero llegaron. está bien. Llegó Yo a esto entiendo el punto, descerebrado, pero- Fue la presidente propia de Brasil, estructura claro. capitalista no Pasó le da de bola. diputado No le da concejal bola. Eso- a presidente. Pero es que... Pasó de concejal, diputado a presidente. ¿Quién? Bolsonaro. Pero con una Pero a situación ver, distinta. no con importa, Lula pero- preso. Yo lo que digo es, yo entiendo y es verdad que la derecha es más inteligente y que puede ser que en términos de estructura política no lleguen. Pero sí lo que te dejan es una sociedad más a la derecha. Y sí corren a la propia derecha de la derecha. Brasil está más a la derecha de lo que estaba hace 4 o 5 años. Más allá de las personas, lo que hacen son emergentes que te van corriendo Pero, mira, y te van naturalizando. Y te cosas pongo un que ejemplo. después a las sociedades les Pero lleva mirá mucho Chile. tiempo de construirlas. Pero esas mira prácticas. Chile, volvió el pinochetismo y ya hubo que intervenir Y militarmente ya la está urticaria. la derecha. Pero bueno, Entonces, vos fíjate yo- cómo pero es lentamente se coyuntural. va moviendo. Es Ahí, coyuntural. mira, ahora sí te quería traer una placa. ¿Vos querés a alguien que sí se enfrentó a la casta? A ver. Que fuera a estar de acuerdo, alguien que se enfrentaba a la casta de verdad. A ver, Acá le vamos a traer a Milei a alguien que se enfrentaba a la casta. Mira, una frase claro. de Ernesto Guevara sobre la casta. Dice, ¿hasta cuándo seguirá este orden de cosas basado en un absurdo sentido de casta? Es algo que no está en mi contestar, pero es hora de que los gobernantes dediquen menos tiempo a la propaganda de sus bondades como régimen y más dinero, muchísimo más dinero, a solventar obras de utilidad social. Acá era en un momento, en pleno contexto, cuando Ernesto Guevara le estaba hablando a las castas, en este sentido, cuando había triunfado la Revolución Cubana, y no querían soltar las otras castas latinoamericanas lo que era la posibilidad de hacer determinadas inversiones sociales para la pobreza en América Latina. Recordando lo que era Cuba en la época de Batista también, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que hay un mundo, y yo coincido con Nahuel, que está girando, y el ejemplo más claro es, en Chile volvió el pinochetismo, con una ultraderecha que obligó a que Piñera tome la Araucaria y envíe Pero las estuvieron tropas siempre militares. esas expresiones, Gallego. No, pero nunca Y tan... comparar a nosotros Bueno, pero con a lo que pasa veces en Europa, a veces porque crecen no y es la a veces- derecha a veces europea, bajan, creen. Van Sí, ganando bueno, terreno, pero van es ganando como, terreno de van poco, ganando claro. terreno. A ver, culturalmente... El racismo estuvo siempre, sí, pero hay momentos que estuvo más legitimado pero y momentos que estuvo menos coyuntural. legitimado. Es coyuntural. No, Quiero no es decir, coyuntural. Esta a derecha ver, no es coyuntural, a ver, Fer, digo, lamentablemente. Esta No. derecha de Milei No se puede llamarse sintetiza. Milei o mañana puede llamarse Sí, Jorge llamarlo Pérez. Sintetiza. Pérez, claro. Bueno, voy por el sujeto y predicado todo junto. Sintetiza una expresión que nace a partir de una puesta en escena mediática, que refleja el sentir de muchísimos argentinos, sí, argentinos que están construidos desde los medios, que no están organizados políticamente, que no tienen un claro sujeto de construcción política. ¿Cuál es el sujeto de construcción política de Milei? Es un anti. Pero Digo, no ¿vos tenés- pensás que no lo construye? ¿Quién? Vos tenés que porque contarle al tiempo. No, porque al establishment. ¿Vos te crees que a Clarín le sirve Milei? Le sirve para ganar Dale elecciones. tiempo. Pero lo que está diciendo, porque el Bullrich está macrismo cada vez llegó más al a la poder un poco derecha y así es uno también. de... Pero Macrismo tiene atrás Estamos una hablando, estructura. bueno, por supuesto, No sí. lo tenía, Pero también así así el arrancó, apoyo ¿eh? mediático, no Pero una riéndose web que no política. sabía leer, que podemos sí se puede, no podemos demasiado comparar a contenido no Macri con había. Milei. No, no lo estoy comparando, pero lo estoy comparando en el sentido de todo eso que se va construyendo. Se ¿entendés, construye, Fer? ¿eh? Eso es lo que yo digo. Va creciendo, va creciendo, va creciendo. Nunca sabemos hasta dónde. Yo por Macri lo en un menos partido no sé. citadino fue presidente, ¿eh? No es comparable. Anita, Macri. vamos con Anita. Sí, porque los cruces estuvieron después del debate y siguieron en Twitter. Quien fue a un programa de televisión fue Leandro Santoro, que lo que dijo fue que Milei es un candidato TikTok. A lo que Milei decidió también responder en Twitter, pero primero veamos lo de Santoro. Es un candidato TikTok. En 15 segundos te parece gracioso, lo escuchás 3 minutos y te parece ridículo y delirante. Por algo piden cláusula de indemnidad. ¿Por qué? Porque no están, digamos, todas las vacunas bien probadas. Y te voy a decir ¿No algo. están todas las Mis vacunas bien padres- probadas? Ah, ¿sí? ¿Está aprobada la fase 3? ¿En serio está aprobada la de la Sinopharm? Dale, decilo ahora y vas a, digamos, y que quede bien marcado. Javier, todas las vacunas están probadas por la señor... Decir que no existe el calentamiento global porque un día te dicen que el planeta se va a enfriar y que el otro día el planeta se va a calentar es que no sabe. Bueno,
Esta fue la primera parte donde Leandro Santoro dice que Milei es un candidato TikTok. A lo que Milei responde vía Twitter: yo me puedo bancar todas tus difamaciones, pero vos no podés bancarte los datos. Y ahí también se adjuntaría este video. A ver. Milei es un candidato TikTok. En 15 segundos te parece gracioso. Decir que no existe el calentamiento global porque un día te dicen que el planeta se va a enfriar y que el otro día el planeta se va a calentar es que no sabes de lo que estás hablando. Ahora, disculpame, con mucho respeto decir por todos, es todo bizarro. Sí. La verdad que pero quien te ojo mira dice, y... Partamos de que la discusión ya también era de existe o no existe el calentamiento global, lo cual ya es bizarro de por sí. Todo Ya la bizarro. discusión. Ahora, cuando vos decís todo, ¿a qué te referís, Antonio? Toda la campaña es una campaña bizarra, donde no hay una idea, no hay una propuesta, no hay Bueno, absolutamente pero Un nada. mira, candidato Antonio, plantee que tiene mirá que lo que haber decíamos contenido más antes. allá de los 15 segundos, a mí me parece absolutamente ojo- lógico. ¿eh? ojo- Me parece Sí, ridículo. pero no, yo no digo Sea de Leandro en Santoro, sea quien particular. sea. Chico, vos escuchás a todos los candidatos y decís, como decía Pitu recién, ¿y qué le llegás al tipo que tiene necesidades? ¿Cómo le llegás? A ver, que te... Si pierden te escuchan, si ganan no te escuchan, no se entiende. Es una campaña muy loca. Hablan como si fueran a ser candidatos a presidente y a ser candidatos a diputados nacionales. Nadie te dice qué ley van a impulsar, salvo No, la bueno, derecha en el que te debate habla hubo de Frente temas Mar que van por las concretos. leyes laborales. Para mí en el debate hubo temas concretos, ¿eh? No fue todo abstracto. A mí no me pareció. A Milei cuando le plantearon algunas cosas dijo, no, yo tampoco les voy a preguntar a ustedes porque no tengo por qué discutir con ustedes acá, pero estaba ahí en el debate, no se entiende. Pero después me parece que algunos sectores plantearon hasta cierta lógica. Para mí fue más alfombra roja que un debate, fue más un show, como está bien, que es un show, es televisión. Fue un gran show. Porque y si no da que todo lo de mismo y ideas- todo es bizarro, ¿no? Es No, como no, es lo pero- mismo Milei yo creo y que- el debate no, es Pero inválido. vos fíjate, No, claro. ahí nombraste el tema de cambio climático, ¿no? Y me parece interesante porque, con lo que discutíamos antes, cuando se empezó a cuestionar el cambio climático, al principio nos parecían unos bizarros, gente con poco poder, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos terraplanistas hace 5 o 7 años? Bueno, mirá hoy como cuando ya tenés presidentes, como fue Trump o como fue, que lo cuestionan y que, es decir, y que se han retirado, por ejemplo, de los convenios de la ONU y se han retirado de lugares y organismos multilaterales y internacionales que fomentaban contra el cambio climático. Es decir, ojo que estas cosas que a veces nos parecen bizarras, outsider, humoristas, que no van a llegar, después llegan y tienen Tiktokeras. consecuencias. No, pero a ver, pero sí, en tienen la línea generales consecuencias. sí. Pero vos me comparás a Trump. Trump primero es Trump. Uno de los tipos más ricos de Estados Unidos, no es cualquiera. Cuando decimos Macri, lo Bueno, pero es un subestimamos a problema de Macri. Macri tenía personas. atrás la Problema empresa de de su papá personas. que No venía es haciendo persona, negocios de la Fer. dictadura. No, lo que te quiero decir es que este muchacho tiene 70 locos como él atrás. ¿Cuál es la diferencia entre él y Fer. Bullrich? ¿Eh? Entre él y Patricia Bullrich, que podría ser alguien que Clarín banque. ¿Cuál es la diferencia entre Milei y Vos Bullrich? creés- vos- Ninguna, pero vos de lo creés- estilo. Vos lo creés. A ver, vos creés que el Fer, cerrame Yo lo con que digo esto, que a Clarín tenemos le que cerrar. sirve No, pero tener cerrame, esto. dale. Digo Vos que a creés- Clarín- yo lo que vos digo que a creés- Clarín le sirve tener esto ¿Vos creés para que presionar más a la vos creés que derecha. Mañeto lo podemos subestimar tanto para sentarse con este hombre? No ¿Cuánto sé te para meto a un tipo pero como sí Milei para no lo usa? fomentar. ¿Pensás que no Sí, lo usa? para Bueno. sacarle votos a la gente que está con la antipolítica. No, no, pero sí, pensarlo lo usa. como una estructura de poder, Por ¿no? lo Bueno, pone. de hecho terminamos planteando que todo el debate o que todo es la idea que yo creo se quiere plantear en la gente, ¿no? Nada sirve, ¿no? Y no todo es lo mismo No, en yo política. estoy Un de Milei no acuerdo es lo con mismo vos. que una Miriam No, Bregman, no, que no es tiene lo mismo. cierta No, de coherencia mensaje en no. su vida, de No. militancia, que Leandro Santoro. Bueno, nos vamos a la Basta, pausa. tenemos Ya que ir a no la se puede pausa. hablar Nos más. corren, Nos nos corren, vamos, nos corren, nos corren.